Pedro fue, entre comillas, el jefe de los apóstoles y el primer papa. Juan fue el discípulo a quien Jesús amaba más. Mateo, el recaudador de impuestos, y Tomás, el incrédulo. Entre los 12 apóstoles de Jesús, había diferentes carismas y características distintivas que aún hoy recordamos. Uno, sobre todo, se destacó por quizás el evento más dramático y oscuro del Evangelio: Judas Iscariote, el apóstol que traicionó a Jesús. ¿O no? Antes de entrar en el tema, nos ayudas mucho regalándonos un like y suscribiéndote al canal. No te cuesta nada y para nosotros es muy importante para llegar a más personas con contenidos de valor como este video que has comenzado a ver. La historia de personajes tan distantes en el tiempo y tan polémicos por sus actos muchas veces cuenta con diferentes versiones, y ese es el caso de Judas Iscariote, a quien se le ha descrito en múltiples biografías y textos sagrados, y de quien incluso hace muy pocos años se dio a conocer un documento que se desconocía. A menudo los nombres de los personajes del Evangelio, incluidos los apóstoles, van acompañados de atributos que dan información sobre su origen. A Jesús se le suele llamar Nazareno, o para subrayar una característica que identifica a la persona, como Simón el Celote. El atributo Iscariote, que acompaña al nombre de Judas, se usa para distinguirlo de Judas Tadeo, otro miembro de los 12. La palabra Iscariote fue estudiada por filólogos y la mayoría piensa que significa hombre de Queriot. Nos da información sobre los orígenes del personaje de Judas. Queriot, de hecho, era un pueblo en el sur de Judea. Curiosamente, si la hipótesis es correcta, Judas sería el único apóstol que no provendría de Galilea, una zona más sencilla y menos avanzada que Judea. Otra posible interpretación de la palabra Iscariote es que es un derivado del término griego sicarios, es decir, asesino, que se usaba genéricamente en tiempos de Jesús para indicar a quienes se oponían a la dominación romana con la guerrilla. En el grupo de los apóstoles, Judas tenía el papel de tesorero, es decir, administrador del dinero del grupo. En el Evangelio de Juan, se subraya cómo Judas se aprovechaba del encargo, robando el fondo común. En particular, su apego al dinero se destaca en el episodio de la mujer que rompe el frasco de aceite de nardo, de gran valor, para ungir a Jesús. Judas se enoja diciendo que se podía vender el aceite para sacar dinero para los pobres, pero el evangelista precisa que a Judas no le importaban los pobres, sino el dinero del fondo común. El papel de Judas volvió a ser objeto de estudio en 1978, con el descubrimiento de un papiro copto escrito en un contexto gnóstico llamado Evangelio de San Judas, en el que se esboza una interpretación muy diferente del personaje de Judas. Según el papiro, Judas no traicionó a Jesús, sino que hizo la voluntad de Dios. Jesús le habría revelado algunos secretos y Judas habría contribuido al arresto de Jesús para permitir que Cristo llevara a cabo el plan reservado. Sin embargo, esta interpretación no está respaldada por otras pruebas. Después de la resurrección, para preservar el número de apóstoles elegidos por Jesús, se identificó un sustituto de Judas, San Matías, quien fue elegido entre los discípulos más cercanos a Jesús para evangelizar junto al grupo de apóstoles. A lo largo de los siglos, la figura de Judas se ha convertido en símbolo de traidores y ladrones. Dante Alighieri, en la Divina Comedia, encuentra a Judas en lo más bajo del infierno, reservado a los traidores. La traición de Judas a cambio de 30 denarios es precisamente el símbolo opuesto al de la cruz. El amor de Jesús no tiene medida, es un sacrificio por los demás, mientras que el gesto de Judas es maligno y materialista. Los evangelios cuentan cómo Judas se pone de acuerdo con los sumos sacerdotes para entregarles a Jesús a cambio de 30 monedas de plata. Haciendo una comparación con las monedas modernas, podríamos decir que las 30 monedas corresponden a unos $3,000 contemporáneos. Esta fue la recompensa que movió a Judas en su traición, de la cual se arrepintió, devolviendo el dinero y quitándose la vida, tal como se narra en el Evangelio de Mateo y los Hechos de los Apóstoles. La traición tuvo lugar la noche de la Última Cena. Justo durante la Última Cena, Jesús dice que será traicionado por uno de ellos,
causando consternación y dolor en los apóstoles. Jesús se dirige entonces directamente a Judas diciéndole: «Lo que vas a hacer, hazlo cuanto antes». Judas se va del grupo, mientras que los demás apóstoles no entienden la frase de Jesús, pensando que se trata de un encargo de tesorero. En muchas de las interpretaciones de la Última Cena, se puede reconocer al personaje de Judas porque se le representa con una bolsa de monedas en la mano. En algunos casos está sin aureola o se encuentra en un extremo de la mesa como para marcar su distancia interior del grupo de los apóstoles. El evento culminante de la traición de Judas es el beso, utilizado por Judas para indicar a los sumos sacerdotes a Jesús en Getsemaní. Judas utiliza este signo de afecto de manera falsa y contradictoria. Lo que debería expresar amor, el beso, se convierte en cambio en un instrumento del mal. La historia de la traición de Judas, como muchos de los episodios del Evangelio, se ha convertido en parte de la tradición popular y del sentir común. Todavía hoy se utiliza la expresión ser un Judas para señalar a alguien como traidor o ladrón, las dos características emblemáticas del personaje. Veamos ahora otra versión biográfica de Judas Iscariote que vale la pena analizar, aunque existen varios puntos de coincidencia entre lo que hemos abordado hasta ahora y lo que abordaremos a seguidas. Dice así: la traición de Judas a su maestro ha pasado a la historia como uno de los hechos más viles y despreciados. Sin embargo, muchos estudiosos y conocedores han destacado la figura del apóstol y amigo de Jesús, puesto que, sin este, la obra de Jesús no habría sido llevada a cabo. La traición, el dolor y la muerte eran acontecimientos claves en el plan de Jesús para poder cumplir con su misión como Salvador del hombre. Sobre la vida del apóstol se conocen pocos detalles con certeza, dado que tras la captura y muerte de Jesús, los relatos sobre este quedaron marcados por su crimen. La mayoría de estos relatos se tornaron novelescos, agregando detalles y anécdotas sobre la personalidad del apóstol que lo mostraban como una persona malvada. Tras unirse al grupo de seguidores cercanos a Jesús, Judas se convirtió en el tesorero del grupo y estrechó su relación con el maestro, quien lo veía como uno de sus apóstoles más cercanos, confiaba plenamente en él y le tenía gran estima. En algunos relatos sobre esto se menciona que Judas era el preferido del maestro. Sin embargo, su pasado y actitudes despertaron dudas en los otros apóstoles que le veían con recelo, en gran medida porque sospechaban que éste robaba dinero al maestro, hecho que ha sido comentado en la leyenda de Judas, obra de un escritor anónimo publicada en el siglo XIV. Junto a los otros apóstoles, Judas acompañó a Jesús en su peregrinación por Palestina, y con el paso del tiempo, llegó el momento en el que se desarrollaron los sucesos que marcaron la vida de Judas tras las acusaciones contra Jesús y la animadversión contra sus predicaciones. Judas fue convencido por los miembros del Sanedrín para traicionar a Jesús por 30 denarios. Más tarde, Jesús reunió a sus apóstoles para compartir con estos lo que sería conocido como la Última Cena, reunión en la cual se dio, según el cristianismo, la institución de la Eucaristía. Tras compartir el pan y el vino, llevó a cabo el lavatorio de los pies y seguido mencionó dos profecías. Estas eran la traición de uno de sus apóstoles y la negación de otro de estos, profecías que se cumplieron poco tiempo después. Al terminar la reunión, Jesús y sus apóstoles salieron de Jerusalén. Más tarde, se desarrolla el inicio de la pasión de Cristo. Jesús oró en el Monte de los Olivos y seguido fue capturado por los miembros del Sanedrín que siguieron a Judas, apóstol que al darle un beso en la mejilla a su maestro, selló su destino. Jesús fue capturado y luego sentenciado a perecer en la cruz. Después de entregar a Jesús, Judas fue recompensado con 30 denarios. Pasado poco tiempo, se arrepintió de su traición. Intentó corregir su error devolviendo las monedas a los sacerdotes, pero estos no las aceptaron. Conociendo la magnitud de su pecado entonces, y desesperado por ello, terminó ahorcándose en un árbol. Con el paso del tiempo, se añadieron detalles a la historia del apóstol, como los datos compartidos por Jacobo de Voragine en la Leyenda Áurea, colección de relatos sobre vidas y leyendas de santos de mediados del siglo XIII. En esta
se basó el escritor anónimo de la obra Leyenda de Judas, escrito en el que se comenta sobre la vida del apóstol. En la Leyenda de Judas, el autor menciona que los padres del apóstol, Rubén y Siborea, al ser advertidos en sueños sobre su hijo y la ruina que éste traería, decidieron abandonarlo en el mar. El niño sobrevivió llegando a la costa de la isla Iscariote, de donde, según estas versiones, proviene el nombre del apóstol. Allí fue educado por la reina de la isla y años más tarde asesinó al hijo de su protectora. Tras cometer tal crimen, huyó y se refugió en Jerusalén, ciudad en la que se unió al servicio de Poncio Pilato. Durante su servicio le fue ordenado conseguir frutas. Para llevar a cabo el pedido, mató al dueño de un huerto, el cual resultó ser Rubén, su padre. Tras la muerte de este, Pilato lo nombró dueño de la propiedad y lo casó con la hija del dueño. Poco tiempo después, se enteró del parricidio y el incesto. Para redimirse, se unió al grupo de seguidores de Jesús, convirtiéndose en discípulo y tesorero del grupo. Más tarde, continúa con su actuar robando a su maestro y luego le traicionó por dinero y, arrepentido por sus acciones, terminó ahorcándose. En 2006, fue revelado por National Geographic el Evangelio de Judas, documento descubierto en la década de 1970. Tras variadas evaluaciones, se confirmó la autenticidad del escrito, que contiene diversos detalles sobre la vida del apóstol y su relación con Jesús. En el documento escrito en copto, se comenta que fue Jesús quien le pidió a su apóstol más querido que lo traicionara, puesto que su traición era parte fundamental en el plan de Jesús. Era necesario que éste sufriera y muriera para así poder salvar al hombre y liberar al Espíritu Santo de su cuerpo mortal. Cabe mencionar que la Iglesia Católica no ha aceptado lo mencionado, pues no es uno de los evangelios canónicos, y su contenido dista de lo enseñado por la Iglesia sobre el apóstol. Ahora te corresponde a ti comentar sobre la vida de Judas Iscariote y sumarte al diálogo sobre este polémico personaje. ¿Traicionó a Jesús o solamente cumplió con ayudar al Mesías en su objetivo en la tierra? Comenta, regálanos un like, suscríbete al canal y comparte este video en tus redes sociales para que más personas puedan verlo. Pronto volvemos con más.